Y tenemos el día de hoy al trío Los Tres Haces, uno de los tríos más importantes de la música romántica en América Latina. Y pues vamos a ver cómo fueron sus inicios. Bueno, este trío está conformado o fue su época exitosa Juan Fidel Neri Mancilla, nacido en la Ciudad de México, Héctor González Pineda, de Navojoa, Sonora, y Marco Antonio Muñiz, que nació en Guadalajara. Esos son los tres integrantes con los que se hizo muy famoso. Pero vamos a tratar de ver su historia porque tanto Marco Antonio como Héctor González como Juan Fidel Neri, estuvieron en otros grupos y fueron haciendo su historia hasta por fin llegar a los Tres Haces y alcanzar el éxito. ¿Cómo iniciaron? Bueno, sus inicios fueron Juan Neri, Héctor González y Antonio Pérez Mesa. En algún momento formaron un trío, y ya después de ese trío, cuando se salió Antonio Pérez Mesa, que fue muy famoso como solista, él se unió Marco Antonio Solís. ¿Cómo fue? Bueno, Antonio Pérez Mesa pues es uno de los grandes de la música con banda, pero en algún momento anduvo en los tríos. Él, cuando tenía 19 años de edad, forma en Culiacán, Sinaloa, con sus hermanos Luis y Emilio, eh, un trío que se llamó Los Hermanos Pérez. Ahí fue el inicio de Antonio Pérez Mesa, que después se llamó Luis Pérez, no, Antonio Pérez Mesa, ¿va? Entonces, después de ahí, se llamó en el 45 Antonio Pérez Mesa. eh, Después se puso el nombre de Luis Pérez Mesa porque su hermano falleció y él adoptó ese nombre. Se junta con Héctor González y Enrique Sánchez y forman un trío, también por allá en Culiacán, Sinaloa, que se llamó Los Diablos. No duró mucho este trío, tampoco grabó ninguna canción, o sea, no tuvo grabación, solo se juntaron así en bares y eso, pero no llegó a pegar tanto. Este sirvió de base para la identificación y ejercitación de voces juveniles. Luego, para el 48, se reencuentra Juan Neri con Antonio Pérez Mesa, y pues se habían conocido en Culiacán en el 43, 5 años después. Buscan a Héctor González, que ya lo conocían, y forman un trío. Este trío se llevó Trío Culiacán, y era Neri el requinto y primera voz, Héctor segunda voz y Antonio Pérez la tercera voz. Neri venía de haber participado en tríos como Los Juanes, Los Cuervos y Trío Cantarrecio. O sea, todos ya tenían experiencia, tanto Neri como Antonio Pérez y Héctor González y Juan Neri, todos tenían ya experiencia. Bueno, en ese año del 48, Mariano Rivera Conde, director de la RCA Víctor, los invita a hacer una prueba de grabación y la hacen. Y el disco de sus primeras dos canciones, de Venía Te Odio, de Félix Caibat, y Dime que sí, Quieres, de Agustín Lara, de esos disquitos chiquitos de dos canciones, sale a la venta a finales del 48. Tuvieron buena aceptación. Se hacen grabaciones en el 49 y en el 50. Ahí iban bien. El trío se llamaba Trío Culiacán. En ese año viajan al sur de Texas y pues graban ahí otras 4 canciones: He vuelto a vivir, No seas mala, Tus ojitos y Sufro tu ausencia. Para el año del 62, del 51, Juan Neri y Héctor González se separan de Antonio Pérez, y entonces entra Alberto Suárez en lugar de ellos, y ahora le cambian el nombre. El trío se llamó Los Dandys con I latina. El trío tan famoso que conocemos, Los Dandys, es con Y. Bueno, este era otro trío, y eran Juan Neri, Héctor González y Alberto Suárez. Alberto Suárez era la primera voz, Héctor González segunda voz y Juan Neri tercera voz y requinto. Graban varias de esas canciones, pero en el 51 se retira Alberto Suárez y lo sustituye Pepe Núñez. Siguen presentándose y haciendo grabaciones hasta abril del 52. Bueno, para el año del 52 se va Pepe Núñez y vuelve Antonio Pérez Mesa, Neri y González. Según versión de Pérez Mesa, Gilberto Urquiza le sugiere que llamen Los Tres Haces en lugar de Trío Culiacán.
O sea, Gilberto Urquiza les dice que era uno ahí de las grabaciones. Saben que eso de Trío de Culiacán no funciona. Y como había los tres diamantes, los tres caballeros, le dice, ¿cómo no se ponen los tres haces? Va a pegar más. Y ahí empieza el nombre de los tres haces en el año del 52. Juan Eri, Héctor González y Antonio Pérez Mesa. No iniciaron con Marco Antonio Solís. Graban canciones Comienzo, Juana Reverbero, y bueno, pues ahí ellos grabaron bien. En el año del 53, por una pura casualidad, es cuando entra Marco Antonio Muñiz, que es la voz que se reconoce de los tres haces. Ellos cantaban este trío culiacano, los tres haces ya, en un lugar llamado La Bandida. Y también ahí iba a cantar Marco Antonio Muñiz, que había llegado de Guadalajara. Entonces, en una ocasión dicen que Pérez Mesa no llegó, por lo que sea. Bueno, pero aparte de irse a presentar ahí como quiera, tenían contratada una serenata, un trío. Y entonces pues nomás estaban dos, Juan Eri y Héctor González. Entonces Marco Antonio Muñiz dice, si quieren yo voy y voy con ustedes. Y ellos le dicen, ¿sabes tocar la guitarra? Y él les dice que sí. Bueno, cuando llegan al lugar, Marco les dice, ¿saben qué? Yo la verdad no sé tocar guitarra, pero sé cantar. Pues ya estaban ahí, así que tocan con dos guitarras nada más, guitarra y requinto, y Marco Antonio hace la tercera voz, pero es bueno, sonó muy bien, porque la voz de Marco Antonio Muñiz era la mejor. Entonces ya de ahí dijeron, no, pues sabes qué, con este va a jugar mejor. De hecho, Marco Antonio Muñiz en el trío era requinto, guitarra, y él tocaba maracas, eso era diferente en el trío, pues él no podía hacer nada, y para que no estuviera nomás cantando, le dieron sus maraquitas. Ahí lo integran a ellos porque vieron que era algo muy bueno. Él tenía experiencia porque había cantado en un trío llamado Los Brillantes y en un sexteto que se llamaba Fantasía. Entonces él sabía hacer muy bien las armonías. Para un trío no es hacer coritos, hay que hacer primera, segunda y tercera voz, una armonía. No es fácil para alguien que no sepa cantar. Hasta muchos cantantes solistas no se pueden adaptar a los tríos para hacer las armonías. Marco Antonio sí, y se puso muy bien. Y ya de ahí se quedó los tres haces, pero en vez de Antonio Pérez entró Marco Antonio Muñiz. Y ya de ahí es donde formalmente se puede decir son los tres haces como los conocemos, uno de los tríos más exitosos de la música romántica. Bueno, del 53 en adelante empiezan a grabar en el 53, en el 54, en el 55. Y tenían cierto reconocimiento, pero hasta ahí. Es hasta el año del 56 cuando ya llega el verdadero éxito. Empiezan a tener muchos en la radio, los tocan, la gente los pide. Por todos lados, por todo el país, se oyen las canciones de los tres haces. Y pues ya de ahí empieza ahora sí como los conocemos. Fueron muy famosos porque tocaban muy bien un requinto, jaciado, una segunda y una tercera voz. La tercera voz era Marco Antonio Muñiz, pero también cuando cantaba alguien como solista, el solista era Marco Antonio Muñiz, y eso los hacía muy, muy especiales. Sus melodías dice que eran parecidas a los cuartetos, pero la tercera voz era una calidad muy, muy buena, y eso hizo que los tres haces fuera, pues la verdad, un grupo o un trío muy diferente. Salieron por toda Latinoamérica, por Colombia, por Cuba. En aquel tiempo Cuba era punta de lanza de los artistas, Puerto Rico, Sudamérica, Perú, Argentina. Allá anduvieron los tres haces. Y estuvieron muy bien del 56 al 59. Pero en este momento Juan Eri ya tenía un problema muy fuerte de alcoholismo. A eso hacía que a veces estaban por no cumplir, vea, llegaba a la mera hora, medio tomadito, medio crudo, y ponía problemas los cumplimientos de los contratos. Marco Antonio Muñiz, como cantaba como solista ahí con ellos, cuando no hacían armonías, ya era muy, muy cotizado, lo buscaban mucho para que fuera solista. Entonces él se empezó a no sentir bien ya con estos problemas y ya tenía pues la idea de lanzarse como solista. Y entonces en el 60 él se va de los tres haces, así que él duró del 53 al 60. Y sin embargo es la voz que más se reconoce como de los tríos los haces. Entonces se hace solista y los tres haces invitan a Daniel Cabrera Gasparín a que se incorpore en la tercera voz.
Le va muy bien a Marco Antonio Muñiz como solista, de hecho es una de las grandes voces hasta el día de hoy, porque pues afortunadamente todavía está con vida. Gasparín también era un buen, Daniel Cabrera Gasparín era un buen guitarrista y cantante. Había estado en los Cuatro Soles, que era uno de los mejores cuartetos de América, así que no tuvo problemas para adaptarse porque él también sabía hacer armonías a los tres haces. Pues siguen del 60 al 64, Juan Eri en ese momento tenía ya muy fuerte el problema del alcoholismo, entonces él se sale y porque ya no, como que no lo soportaba ni hace su propio trío. Héctor González se queda como el dueño del trío Los Haces y pues el apoderado. Desafortunadamente Juan Eri fallece en el 69, pues producto del problema de alcohol, y en ese momento ya él entraba a los estupefacientes y pues debido a eso muere en la Ciudad de México, uno de los más grandes requintistas, y bueno, pues fue sepultado en el Panteón de la Anda en la Ciudad de México, desafortunadamente. Bueno, pues los tres haces siguieron adelante. Héctor González fue el que pues se quedó de encargado, y pues fuera de los miembros fundadores de este trío vinieron grandes éxitos, vea, como El Reloj, Tú me acostumbraste, Historia de un amor, Estoy perdido, La enramada y Regálame esta noche, ¿vea? Pues fue algo muy difícil. Héctor González siguió defendiendo el nombre de los tres haces, siguieron presentándose hasta el año 2009 cuando fallece Héctor González, y ahí se termina el trío porque González dejó una carta notarial para evitar que se siguiera utilizando el nombre. Pues tal vez no tuvo hijos o ninguno de sus hijos le gustó tocar la guitarra, ni, bueno, Marco Antonio tuvo a Jorge Muñiz, pero él fue solista, así que no le gustó entrar tríos. O sea, ya no hubo quien siguiera con este legado, y al ver esto Héctor González dijo, pues de que otros usen el nombre y a lo mejor después le den mal uso, ¿verdad? Con música que no. Cuando ya vio que estaba enfermo, hace una carta notarial para que el nombre de los tres haces no se pueda utilizar, y de esa manera dejar el legado intacto. Bueno, pues sin lugar a dudas uno de los grandes tríos, la verdad a mí me gustan todos los tríos, pero estos, los tecolines, los dandis, en este caso los tres haces, son de lo más bonito y de lo más romántico. Aunque sea una música ya antigua, te sigue gustando, la oyes y te relaja para estar comiendo estás en un bar, estás en un restaurante, la puedes oír. Para llevar serenata es la mejor música. Por eso debemos estar agradecidos a Juan Eri, Héctor González, Marco Antonio Muñiz, por habernos dado esa gran música, por habernos dejado este gran legado de los tres haces.